Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente, esta mañana con el jefe de la bancada del Partido Nacional y candidato a la alcaldía por el Distrito Central, don David Chávez, aquí presente en usted. Buenos días, David. Buenos días, Renato, un gusto poder saludarlo. Ya no soy jefe de bancada, renuncié a partir del día 15 de mayo. El 15 de mayo renunció a la jefatura de la bancada. Ya renunciamos a la jefatura de la ¿Ya bancada. seleccionaron su sustituto? Todavía no, estoy pendiente de que la bancada se pueda reunir y poder elegir la mejor mujer o hombre dentro de la bancada. Muy bien. Gracias por la aclaración, David. La profesional del derecho, que es miembro del Central Ejecutivo, o como diría Irene Montero en España, miembra del Central Ejecutivo del Partido Liberal. No estoy de acuerdo en eso. ¿No está de acuerdo en eso? No. Mire, ya Francia prohibió ese lenguaje inclusivo porque dijo que tendía a confundir a la población. Así es. Pero en España ese lenguaje inclusivo ha ganado terreno impulsado por algunos dirigentes políticos. De acuerdo. Así que me dice la abogada, a mí dígame miembro del Central Ejecutivo, que se entiende que también se está refiriendo al género femenino. Ah, claro, ya no soy miembro del Central Ejecutivo. Ya no es miembro del Central Ejecutivo. Somos sí. dos, entonces. Correcto, sí. Sí. Ya, correcto. Pero todavía sigue esa nebulosa en esa transición. Hay una discusión interna que yo espero que la resuelvan pronto. Muy bien. Pero en todo caso ella cuestiona eso de miembra. Así es. No está con el lenguaje inclusivo la abogada Maribel Espinosa, no obstante ser mujer, porque hay mujeres que defiendan a capa y espada ese lenguaje inclusivo. Y me acompaña otro profesional del derecho, exsecretario de Economía y ex vicepresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, don Fernando García. Don Fernando, es un placer tenerlo aquí en el programa. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, muy buenos días, don Renato. Una satisfacción estar aquí. Muchas gracias, don Fernando. Muchas gracias. Va a estar también por una de las plataformas don Carlos Pineda, que es de la Comisión de Mejores Prácticas de la Zona de Empleo y Desarrollo Económico. Él es el que coordina esta Comisión de Mejores Prácticas de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico. Ya lo tenemos, a don Carlos Pineda. Buenos días, don Carlos. Buenos días, Renato. Gracias por la invitación. Buenos días a los panelistas. Un gusto verlos de nuevo. Muchas gracias. El tema hoy lo plantea en este momento y de manera rápida Gabriela Andino, aquí en Frente a Frente. Gabriela. Así es, licenciado, muy buenos días a nuestros televidentes. Ya ha planteado el tema en nuestras redes sociales para que participe con nosotros durante estas próximas horas. La sede en Honduras, un modelo de desarrollo o una flagrante violación constitucional. Este es el tema que desarrollamos a través de nuestras redes sociales, @FrenteAFrenteHN. La sede en Honduras, un modelo de desarrollo o una flagrante violación constitucional. Esta es la consulta que trasladamos en nuestras redes sociales. Leo en la tribuna, página 10, declaraciones de Olvan Valladares, que dice que las sedes son improcedentes. El modelo de sedes en Honduras es una idea importada cuyo promotor extranjero original renunció al proyecto en sus primeras etapas, denunciando desviaciones de los objetivos básicos por personas, empresarios del patio, políticos inescrupulosos y caballeros de industria extranjeros que vieron una oportunidad de oro para explotar sin lástima riquezas naturales del país con la sobreprotección del Estado. A tal punto que los territorios de las zonas seleccionadas se convertirán en enclaves inexpugnables de capitales criollos y foráneas, cuyo interés nunca será la generación de desarrollo humano para beneficio de hondureños, sino la multiplicación de sus capitales. Las sedes se les han vendido a los incautos como propulsores mágicos del desarrollo nacional. Falso. Con solo ver los lugares escogidos se percibe el objetivo de enajenar nuestros mejores sitios, particularmente turísticos. Las sedes, su estructuración misma, sus objetivos virtuales, su marco jurídico y su estructura accionaria constituyen una total y flagrante violación a los artículos pétreos de nuestra Constitución de la República,
una usurpación consentida de nuestra soberanía territorial y una bofetada al pueblo hondureño que observa estupefacto como un grupúsculo de funcionarios tarifados la llevan adelante. Entregan al país con todo y su marco jurídico, otorgando concesiones con beneficios exclusivos exagerados, vedados a los nacionales y sobre todo sometiendo la dignidad de un pueblo que por su ingenuidad y buena fe se ve forzado a tolerar semejante abuso. Implica enajenar el futuro de las generaciones por venir. Parte de las declaraciones de Olban Valladares en la tribuna de hoy, sedes, son improcedentes. Pero bien, nosotros tenemos aquí insumos y panelistas para debatir este tema como lo hicimos ayer lunes, cuando son las 7:14. Me permiten una primera pausa comercial y ya de inmediato estamos con el debate. Carlos Pineda, de la Comisión de Mejores Prácticas de la sede, David Chávez, candidato a la alcaldía del Distrito Central y jefe de la bancada nacionalista, Maribel Espinosa, también profesional del derecho, ex miembro del Central Ejecutivo del Partido Liberal, y Fernando García, ex secretario de Economía y Comercio, ex presidente del BESIE. Atentos. Le reiteramos el tema de este martes para que participe con nosotros en Facebook y Twitter. La sede en Honduras, un modelo de desarrollo o una flagrante violación constitucional. @Frente a Frente HN en Facebook y Twitter. Miren, el debate de la sede se reactiva por la iniciativa de ley que presentó el ministro Eval Díaz al Congreso Nacional de la República para hacer reformas a la ley orgánica de la sede y que los inversionistas sigan obteniendo beneficios tributarios. Porque la sede como tal, esto ya fue aprobado. Esto fue ya aprobado y según decía Ángel Darío Vanegas, el ex precandidato presidencial liberal, solo él que se abstuvo y Augusto Cruz Asensio que votó en contra. Después todos votaron a favor de las zonas de empleo y desarrollo económico. Y Sobre esto, perdón. Y Castellano del UD. A Sergio Castellanos, el de la UD, votó en contra de Sergio. Darío se opuso razonando su voto y Sí. yo tengo el acta donde está consignado. Ah, bueno, vale la pena que me lo aclare porque ayer Ángel Darío me decía, yo me abstuve, Augusto Cruz Asensio votó en contra, pero don Fernando me dice que Sergio Castellanos, también un diputado por Santa Bárbara, también se opuso. La discusión de la inconstitucionalidad de la sede o no, eso se ha venido debatiendo. Eso se ha venido debatiendo desde que surgió este asunto con las ciudades modelo, recuerda, que fueron declaradas inconstitucionales y luego vinieron las zonas de empleo y desarrollo económico. Ahora se reactiva el tema por el asunto de más beneficios para los inversionistas en la sede. Y por eso hoy este panel, y comienzo justo con la abogada Maribel Espinosa, porque ayer a las 10 de la mañana, luego del debate que tuvimos, me dijo, Renato, yo quiero dar mi punto de vista. Será interesante escuchar su punto de vista, es un honor para mí que lo hagan frente a frente, abogada Espinosa, y se vino de San Pedro Sula para Tegucigalpa, y así que la tenemos hoy aquí, igual que a Fernando García, a David Chávez y a don Carlos Pineda. Vamos con usted primero, abogada. Muchas gracias, don Renato, por la invitación. Y me agrada mucho tener aquí al ex jefe de la bancada del Partido Nacional y muy privilegiada de contar con la presencia de don Fernando García. No conozco al señor Pineda, pero indudablemente algo nos aportará en este foro. Yo quisiera comenzar, mucho se ha hablado de las sedes en este país. En mi caso personal, vengo manifestando mis opiniones desde el año 2013. Y yo quisiera comenzar con unas breves premisas porque no voy a entrar en el rigor científico que muchos ciudadanos no van a comprender porque no son abogados. Pero primero hablemos de qué es un Estado de Derecho. Y el Estado es una sociedad políticamente organizada por medio de la estructuración de un poder público para su ejercicio dentro del territorio determinado. ¿Y qué es soberanía? La soberanía es precisamente el ejercicio de la autoridad en ese territorio.
Eso es importante. Primero, la construcción de lo que es un Estado de Derecho y luego lo que es soberanía. El Estado ejerce soberanía y jurisdicción en el espacio aéreo, en el subsuelo, en la plataforma continental de ese territorio. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Yo quiero explicarle al pueblo hondureño que lo que se está instituyendo a través de esa ley, y una mala ley, por cierto, y una mala reforma constitucional, por cierto, son ciudades-estado. Ciudades-estado, y les voy a poner un ejemplo bien claro, el Vaticano es una ciudad-estado. Hablan de Hong Kong y hablan de Singapur, con una superficialidad espantosa. Estos países o estas ciudades están en esa condición debido a situaciones históricas, políticas diferentes a las nuestras. Tenemos el caso de Andorra, que igual es una situación particular que no es la nuestra. Entonces, en mi opinión, y se lo dije a usted ayer por teléfono, la pregunta que tenemos que hacernos los hondureños, todos los hondureños ¿es que acaso la clase política está reconociendo a través de la institución, de la conformación de las sedes, el fracaso y las políticas fallidas en Honduras? Yo creo que sí. Es el reconocimiento que las instituciones son incapaces de brindarle a los ciudadanos el estado de bienestar que la Constitución nos dice que vamos a tener. Que somos incapaces de tener un Estado de Derecho, que somos incapaces de producir el desarrollo en nuestro territorio. Eso es lo que nos dice las ciudades-estado. Ciudades-estado que se van a regir por leyes que no son las nuestras, que van a tener un tribunal constitucional disfrazado, pero lo van a tener, que se van a regir por ordenamientos jurídicos distintos al nuestro. Y yo le hago una aclaración al pueblo de Honduras. El problema no lo vamos a ver ahora. No va a estar este actual gobierno cuando vamos a tener los verdaderos problemas en esas áreas. Cuando los ciudadanos de esas ciudades-estado van a reclamar su independencia. Porque serán lo que nos han vendido, son áreas perfectas de desarrollo. Entonces yo les pregunto, si son capaces de ofrecer en esas áreas impuestos sobre la renta por el 16%, ¿por qué no lo hacemos en todo Honduras? Yo estoy segura que miles de empresarios agradecerían y producirían más desarrollo a este país si nos ponen a todo Honduras el 16%. ¿Y por qué en esas áreas sí y por qué en el resto no? Están creando una enorme desigualdad, don Renato. Están creando zonas de exclusión y zonas de desarrollo. Entonces, vamos a otra pregunta lógica. ¿Qué va a pasar cuando en esas ciudades ideales haya tal desarrollo y los pobres hondureños que estemos en áreas no de desarrollo, que querramos gozar de los mismos beneficios de esas personas? No crea que va a ser fácil. No tienen idea lo que están haciendo. Y eso obedece a que en ese Congreso Nacional, como todas las instituciones del Estado, hemos venido en un proceso de degradación y depravación. Cuando los políticos rompen las normas y no observan la Constitución de la República, cuando cada vez que se les antoja trabucan la ley, la distorsionan, nos están haciendo un daño terrible.
Quiero terminarle diciendo en esta primera parte, no quiero abusar de los minutos, pero decirle, yo he representado a muchas empresas extranjeras, empresas que han venido con principios, con ética. No puedo dar los nombres, pero al menos 3 se fueron de este país, horrorizados. ¿Por qué? Porque no hay respeto a la ley, porque no hay seguridad jurídica. Entonces, ¿qué están haciendo estos señores? Están presionando a los empresarios para que se vayan a las sedes, porque ahí es un mundo perfecto. Un mundo donde la Corte es mentira. La Corte solo va a designar. Pero hay una contradicción. En la Constitución dice que es el Congreso. Pero las leyes que se van a aplicar no son las mismas. Eso no es cierto. Eso está en la ley orgánica. Incluso ahí van a haber jurados. Incluso ahí va a ser el derecho anglosajón, si quieren. Entonces vamos a tener un montón de pequeñas áreas, ciudades-estado, es importante ese concepto, donde se van a regir por sus propias disposiciones. Es más, su propia política monetaria, pero lo más grave, don Renato, le dieron personalidad jurídica. O sea, que no son áreas como las zonas libres, no, nada de eso. Esas van a ser personas jurídicas sujetos de derechos y obligaciones. Van a poder contratar directamente. Van a poder interrelacionarse. Y en el tráfico jurídico mundial, ¿qué es eso? Ese es derecho público, son sujetos de derecho público, no es una persona privada. Se lo voy a poner para su mayor comprensión. Un ejemplo claro, esa zona va a poder contratar con China, con Estados Unidos, sin necesidad de consultarnos, porque le dieron vida, le dieron personalidad jurídica. Entonces, en el nombre del desarrollo, y eso es lo que están haciendo, están disgregando el Estado. Y lo más grave, ayer vi un tuit de don Edmundo Orellana, mi maestro, mis respetos para él siempre, donde él dice que el Congreso debe de aprobarlo. Pero ahí es donde viene la perversidad. Sí, lo dice el artículo 38. Pero ya el artículo 39 de esa ley dice claramente que las zonas de baja densidad ya las creó sin observar el procedimiento del artículo 38. Ya quedó Choluteca y el Pacífico. En un diario yo dije en el 2013 y nadie me escuchó, hasta el acceso al mar nos van a impedir esas sedes. Imagínese usted que en toda el área costera del Atlántico hagan sedes. Van a ser pequeñas ciudades de estado y vamos a quedar como Bolivia. Y si eso no va a pasar en el Pacífico, en Choluteca, que ya está aquí, ¿qué nos va a pasar? No vamos a tener salida al mar. Bueno, la abogada Maribel Espinosa vaticinando que estas zonas de empleo y desarrollo económico en algún tiempo a futuro se van a convertir en ciudades-estado dentro del territorio hondureño, pero independiente de Honduras. Es el pronóstico que da ella para los próximos años. Bueno, como ya les dije, el Ejecutivo ha presentado una iniciativa para reformar al menos 8 artículos de la ley orgánica, tendiente a darle más privilegios tributarios a los inversionistas en las zonas de empleo y desarrollo económico. Sobre esto nos profundiza David Chávez, Carlos Pineda. Contamos también con la presencia de Fernando García, que ya se los anticipo, discrepa de este modelo de desarrollo que ha implementado el gobierno, dizque para mejorar la situación económica de los hondureños, porque estas zonas de empleo van a generar justo eso que digo, empleos. Inmediatamente después de estos consejos, el señor David Chávez
candidato a la alcaldía del Distrito Central y jefe de la bancada nacionalista, hoy nominado para representar al partido en el gobierno, al gobierno en la defensa de las zonas de empleo y desarrollo económico. Pendientes. David, ya ustedes van a debatir en el Congreso muy pronto estas reformas a la ley orgánica que establecen más beneficios tributarios para los inversionistas en las zonas de empleo y desarrollo económico. Muchas gracias, Renato. Saludo especial a los abogados Espinosa y García. Yo creo que en el debate de ideas y de los planteamientos se fortalece la democracia. Cuando hablamos de soberanía, entiendo yo por soberanía el atributo propio que tiene cada estado. Y no hay nada más soberano que el pueblo hondureño. No hay que buscarle tres patas al gato, Renato. El pueblo lo que ocupa es empleo. A quien se van a emplear ahí no van a ser gringos, no van a ser chinos. No van a ser de otro país, sino que hondureños. No hay nada más soberano que garantizarle al pueblo hondureño 3 tiempos de comida, seguridad social, ingreso en su bolsa. Eso es soberanía. ¿Cuál es la obligación de cada estado? Atraer la inversión. Esto no es un invento que nosotros estamos inventando el agua caliente. No en Asia. Aquí cerca, aquí nuestro vecino Salvador anda con el mismo tema. Ecuador lo tiene. ¿Cuál debe ser la obligación del Estado? Atraer y dinamizar la inversión. Mire, la maquila, ¿cómo se estableció en el país? Dándole incentivos fiscales. ¿Cuántos empleos genera la maquila hoy? 200,000 empleos. ¿Cuánta gente desempleada hoy? Cualquier cantidad. La pandemia ha dejado daños económicos fuertes al país en la zona norte. Los huracanes Eta y Iota ha dejado un daño terrible. Entonces, estamos obligados nosotros a dinamizar la inversión, a atraer la inversión. Y no es cierto que solo va a ser inversión extranjera. Puede ser un capital mixto entre inversión hondureña, inversión extranjera, americana. Si hablamos de soberanía, podemos hablar hasta de Palmerola. Ahí nos gustaría que viéramos entonces cómo recuperamos Palmerola. Pero no podemos decir una cosa por un lado y hacer otra por otro. Nosotros estamos obligados, Renato, a traer inversión al país. Solo con la inversión, sea extranjera o sea nacional. Yo soy abogado de bancos de este país, de grandes empresarios. Pero mire, aquí en la capital de la República, lastimosamente, la economía solo se mueve a través del comercio y servicio. Aquí no podemos establecer sedes en la capital de la República. A mí me gustaría que, por ejemplo, en el Valle de Amarateca pudiéramos establecer una sede para generar unos 100,000, 200,000 empleos acá en el Distrito Central, pero no es posible. Y la inversión nacional no lo hace. Entonces, dándole incentivos para que ellos puedan invertir, generar empleo, atraer inversión, yo creo que existe una oportunidad obligatoria de los gobernantes de establecer políticas públicas que atraigan la inversión y que generen el empleo. De lo contrario, somos irresponsables. Aquí hay casos que yo no debo decir, pero están funcionando. Ya. Y quedarnos de brazos cruzados. Si no es el Estado el que debe de generar empleo. Dice, hace poco estuve en República Dominicana, la semana pasada. ¿Sabe cuántos empleos genera el Estado en República Dominicana? 800,000. 800,000 empleos contra 150,000 que generamos nosotros. Les digo yo, ¿qué hacemos? Nos quedamos de brazos cruzados. Porque quien se va a ampliar es el pueblo hondureño, al que está desempleado, al que está en el barrio, sin una oportunidad de tener empleo. Porque hay mucho inversionista que lastimosamente le gusta jugar sobre la inversión segura. ¿Y cuál es la inversión segura para los empresarios? Para los empresarios grandes del país, son las del Estado. Los generadores de energía, los que le prestan dinero al Estado. Y eso no generan la gran cantidad de empleo. Entonces, ocupamos producir. Y esas sedes son para producir. Honduras es rico, Renato. Si Puerto Cortés está cercano ahora, a través de ese canal seco, usted conecta los 2 puertos. La facilidad que usted tiene para producir aquí y exportar a Estados Unidos. Eso es lo que hace la maquila. La maquila tiene esa bendición de Dios, que está en San Pedro Sula, que está en Choloma,
y rápidamente eso lo manda hacia Estados Unidos. Preguntaba Maribel Espinosa por qué no le dan esos mismos incentivos que tienen los inversionistas de las sedes al resto de empresarios hondureños Pues sí para que- que produzcan. Sí, Sí, sí. Renato, yo quisiera poder responder un poco. No, pero permítame, por favor. Porque pueden ser parte de las sedes. Hay inversión nacional que es parte de sedes acá en este país. Las maquilas pasan, ¿por qué se vinieron las maquilas a Honduras? Por tener incentivos fiscales. Y otros negocios que han generado cualquier cantidad de empleo es por tener incentivos fiscales. Porque hay inversión que existe en este país que exclusivamente es para el comercio y servicio. Y si no, mire usted, claro que esto es para promover la inversión privada, para promover la empresa privada, porque no nos podemos quedar como Venezuela y Cuba. Ahí no hay inversión y usted mira el desastre de país que hay. Pues yo le digo hoy, Renato, los políticos tenemos que ser sensatos. Si hay un problema que padece en general el mundo entero hoy, en la falta de oportunidad de empleo. ¿Tú admites entonces, David, que fuera de esas sedes, el resto del país ha fracasado con todo en su institucionalidad, que no merece incentivar a nadie Pero para crear riqueza? Como dice el abogado Ramos Soto, por secula secolorum, por los siglos de los siglos, los políticos hemos fallado. Todos hemos fallado. Tenemos que darle una solución al pueblo hondureño. Lo peor es que nos quedemos de brazos cruzados, Renato, y que nos quedemos viendo ahí. Los gobernantes hoy, los políticos hoy estamos obligados a traer la inversión. Y la inversión nacional en su mayoría ya fracasó en este país. Pero y está acomodada a los negocios que tiene con el Estado. David, me late que estás diciendo que el Estado de Honduras fracasó, que por lo tanto hay que reinventar al Estado de Honduras con ciudades-estado. Reinventar para traer la inversión. Hay que hacerlo. Porque eso dinamiza la economía, eso convierte al país competitivo, eso le permite al hondureño que no tiene empleo tener esa oportunidad de empleo que anhela. ¿Y cómo nosotros vamos a ser irresponsables de quedarnos con los brazos cruzados? Yo no entiendo que estoy vendiendo un pedazo de tierra de Honduras y quienes van a vivir ahí son hondureños. Quienes van a gozar los beneficios de educación son hondureños. Quienes van a gozar del beneficio de salud son los hondureños. Quienes van a recibir dinero en su bolsa son los hondureños. O nos quedamos de brazos cruzados y nos acomodamos a decir que estamos vendiendo la soberanía. Y entonces yo digo, ¿y Palmerola? Don Renato. Eso es también parte de la soberanía. Así que yo debo de concluir, la soberanía pasa por darle al pueblo hondureño empleo, la soberanía pasa porque el hondureño tenga oportunidad de salud, porque van a ser en lugares despoblados, no es que va a ser aquí en la capital de la República, exclusivamente en lugares despoblados para poder generar empleo. El mayor problema que tiene no Honduras, el mundo en general, es la falta de oportunidad de empleo. Y los gobernantes y los gobiernos están obligados a generar empleo a sus pueblos. Atento, don Carlos, que ya voy con usted. Antes, don Fernando García. Muchísimas gracias. En primer lugar, quisiera hacer una referencia histórica al Partido Nacional en el gobierno y algunos círculos perversos que controlan esos poderes del Estado. Se han dedicado a administrar la cuestión pública en una forma paralela. Un gobierno paralelo a través de comisiones interventoras con mayores atribuciones, competencias y responsabilidades que las juntas directivas y que las autoridades legales de conformidad con su ley orgánica y con la Constitución y la Ley General de la Administración Pública, a través de las alianzas público-privadas de Coalianza. Y por eso recordamos a un funcionario de Coalianza que fue a votar al Congreso Nacional sin ser diputado, y ahí están las evidencias. Pero no solamente les bastó establecer un gobierno paralelo, sino que un Estado paralelo, con las zonas de empleo y desarrollo económico. Esas son las formas de administrar. Pero el problema no es solamente generar empleo, sino que cuál es el costo-beneficio de esa generación de empleo. Yo he visto más de 30 videos de Próspera en Roatán, y de los 175 empleos generados por todas partes del mundo, 5 son hondureños. Y ahí tengo las evidencias, yo las he bajado. Entonces, ¿me permite terminar la idea, por favor, don David? Sí. Yo lo escuché atentamente a usted. Tiene razón, don Fernando. Segundo elemento,
No confundamos al pueblo, que es una práctica desleal y incorrecta, y más en medios de comunicación social y de prestigio como este. El Salvador, Ecuador, Ciudad Mariel, otros países que están promoviendo zonas de empleo y desarrollo económico como México, como Guatemala, no son iguales a Honduras. Es la peor falsedad que puede existir. Aquí se quiere engañar dando a tol con el dedo, como se dice popularmente. Aquí hay cesión de soberanía. En los otros países no hay cesión de soberanía. En los otros países son las autoridades de los gobiernos centrales constituidas al efecto quienes establecen la normativa que se va a aplicar y qué sectores de actividad se va a invertir y quiénes son los inversionistas que van a llegar. Aquí no. Aquí se ha cedido a una instancia muy particular, muy sui generis, con una comisión permanente, que por ejemplo en el caso de Próspera ya tiene más de 3.700 páginas de leyes aprobadas para aplicar solamente dentro de Próspera. Y no solamente eso, sino que se atribuyeron la posibilidad de constituir sedes dentro de la sede. Y es falso que sean en zonas despobladas. Si Roatán no es despoblada, ninguno de los municipios del Golfo de Fonseca, de Choluteca de Valle y la costa atlántica son despoblados, como los quieren señalar. Y no ha habido ninguna declaratoria del Congreso Nacional declarando una sede. Entonces, por favor, no engañemos al pueblo. No engañemos al pueblo. Que Palmerola es una afrenta a la soberanía nacional. ¿Y qué ha hecho el Partido Nacional en 11 años con Palmerola? ¿Por qué no ha renegociado el convenio? Entonces, por favor, ahorita ya no podemos decir el gobierno anterior, cuando ya son 3 administraciones. Entonces, hay que ver bien claramente qué medidas, qué acciones se pueden tomar. Repatriación de utilidades. ¿Por qué no se hace repatriación de utilidades? ¿Por qué no se estimula para la reinversión de utilidades, para que el inversionista nacional pueda realmente invertir en el país? Que no hay cesión de soberanía. Si aquí en la Constitución misma, en los 3 artículos reformados, se establece claramente una serie de violaciones a la misma Constitución, a tratados y convenios internacionales, conforme el Tratado de Viena sobre los tratados o el Convenio de Viena sobre los tratados, se establece claramente la supremacía de esos tratados sobre la legislación nacional y en algunos casos sobre la Constitución, y son violatorias. Y las normas de la ley orgánica son violatorias también de sentencias de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Es el 35% del territorio nacional el que se puede constituir en sedes actualmente conforme a esta reforma constitucional y la ley entre el Golfo Fonseca y la costa atlántica. Que Choloma no es urbano, por favor, cuando es el municipio más altamente denso y de crecimiento, y en Choloma hay una ciudad modelo, por favor, y La Ceiba, y no están comprando ahorita Puerto Tatuye. Por favor, como para que se pierda el sentido de identidad, el sentido de pertenencia, el sentido de nacionalidad. Lo que se quiere es transnacionalizar la economía, mundializarla, pero el problema es que no se tiene una concepción sistémica de la competitividad del país, sino una concepción empresarial estrictamente. No hay eslabonamientos productivos, no hay encadenamientos productivos, son issues. La famosa teoría del trickling down, modificada un poquito, del goteo, que va a derramar el desarrollo hacia las zonas vecinas. Aquí está la ley orgánica, la podemos discutir artículo por artículo y vamos a ver cómo se cede la soberanía y cómo se contradice la Constitución en tantas cosas. Aquí se violentan los 3 conceptos fundamentales del Estado: población, territorio, gobierno. No solamente eso, no solamente la violación a los derechos humanos particulares, sino que se cede la potestad del Estado de proteger los derechos humanos a las ciudades modelos, a las sedes y a unas figuras jurídicas de autoridad, todas amorfas y todas difusas. Entonces, aquí es para que todos los colegios profesionales, todas las universidades, todos los centros de pensamiento estuviéramos debatiendo esto, pero con seriedad, con documentos en mano. Yo
Pues, Sí, Renato, yo quisiera... Perdón, Carlito, solo termino yo y usted hace uso de la palabra. Pasó el gobierno de Roberto Suazo Córdoba, de José Simón Ascona del Hoyo, del doctor Carlos Roberto Reina, que en paz descanse, del expresidente Flores Facusé, del expresidente Zelaya y hasta el expresidente Micheletti. 6 gobiernos. Con mucho respeto, don Fernando, ¿qué hicieron los 6 gobiernos por Palmerola? Yo le puedo decir que hizo Palmerola, que se está haciendo Palmerola. La Guerra Fría. Pasaron de una base militar a ser una base civil. ¿Qué hicieron por el puerto Puerto Cortés en 6 años? Descuidado. Esas APP que usted critica, hoy le han dado competitividad a este país para que los maquiladores exporten y para que nosotros podamos recibir en una alianza público y privado, porque había que atraer la inversión, había que hacer eficiente un puerto, porque ¿sabe qué pasaba? Se iban para El Salvador, se iban para Guatemala, porque tenían un puerto más competitivo. Pero lastimosamente los gobiernos liberales fueron incapaces. Mire, yo tengo 38 años de edad, Renato. Y a uno le indigna ver cómo la gente está a favor de lo que está en contra y en contra de lo que está a favor. El pueblo hondureño ocupa empleo. Esto no pasa por un debate jurídico. Si los jurídicos, ustedes que han ido a los tribunales, para eso están. Para eso está la institucionalidad. Pero lo que ocupamos, hoy por hoy, el pueblo hondureño es empleo. Y nosotros estamos obligados a traer la inversión, porque no se van a ir para Guatemala, si no se van a ir para El Salvador, si no se van a ir para Ecuador, a donde no se van es a Venezuela y a Cuba. Pero aquí existe hoy una oportunidad y a mí me gustaría que en privado fuéramos a ver lo que existe. Porque no es cierto lo que dicen, de que hay más empleados extranjeros, son empleados hondureños. Perdóname, no pero mintamos, ahí están no los desinformamos, videos. no seamos irresponsables. Ahí no están los vivamos de lo que videos. viven, es que eso lo viven en las redes sociales. Yo quisiera, perdón David, yo quisiera poder responder, porque en realidad se han dicho un montón de cosas, ¿verdad? Y alrededor de este tema se han creado un montón de falsedades y de fantasmas y de demonios que no existen, ¿verdad? Una cosa importante en este momento es empezar por ver las cosas que decía la abogada Espinosa, a quien respeto mucho. Creo que usted no recuerda, abogada, pero sí nos hemos conocido en el pasado. Sí hemos estado en un par de reuniones, ¿verdad? Y nos ha tocado en algún momento discutir algunas cosas. La abogada Espinosa primero mencionaba que creía que la mayoría del pueblo no iba a comprender porque no son abogados. Yo sí tengo un poco más de fe en el pueblo. Pienso que la mayoría de los hondureños somos un pueblo inteligente, somos un pueblo que tiene una comprensión mucho más allá de lo que le damos crédito. Desafortunadamente tenemos esa tendencia a estarnos minimizando nosotros mismos y estar pretendiendo que sabemos mejor que las personas lo que les conviene, pues, ¿verdad? Mencionaba ella el tema de soberanía, que lo mencionó también don Fernando, ¿verdad? Y decía la abogada que la soberanía es el ejercicio de la autoridad sobre un territorio. En efecto, así lo es, ¿verdad? Pero no menciona cuáles son los elementos del ejercicio de esa autoridad. Y los elementos del ejercicio de esa autoridad son 2, ¿verdad? Uno es el control del territorio, razón por la cual se establece que la garantía de la soberanía sobre, sobre lo que son los terrenos en los que se va a asentar una zona de empleo, la ejerce las Fuerzas Armadas de Honduras a efectos de mantener ese control. Y el segundo es la capacidad de poder eliminar o deshacer la normativa que pesa o que se ocupa sobre ese territorio. Y eso en la misma ley le establece cuáles son los mecanismos, que si bien es cierto que establece una serie de pasos que hay que dar, ¿verdad? Para poder asegurar que no pueda ser una idea alocada, como que se plantean a veces, y como lo que sucede aquí, que nos ha llevado a la situación en que tengamos que crear espacios de estabilidad dentro de este país, ¿verdad? Que ahí están en la ley. Además de eso, los secretarios técnicos, que son la figura de autoridad dentro de la sede, son hondureños. Y la población es hondureña. Y por alguna razón todos asumimos que toda la inversión que va a haber ahí va a ser extranjera, cuando la realidad
es que la mayoría de los planteamientos que tenemos son de capital hondureño. Yo pregunto, ¿y si la sede se constituye por capital hondureño, estamos vendiendo soberanía? ¿O allá no? ¿Verdad? Luego me decía, crean espacios de exclusión, que van a pedir independencia, pero mencionaba después que varios clientes de ella se han ido del país precisamente por los temas de inseguridad y inestabilidad, ¿verdad? Se está creando un espacio de estabilidad y de seguridad jurídica que no tiene sus propios juzgados, son juzgados que son parte del Poder Judicial y en los que sí, la ley dice que puede haber jueces extranjeros, pero no dice que tienen que haber jueces extranjeros. De hecho, abogada, usted perfectamente puede ser magistrada dentro de uno de esos tribunales. Y creo que sería brillante como magistrada porque usted es una de las mejores abogadas de Honduras. Más, o sea, yo creería que personas como usted son las que hay que proponer para que puedan ejercer ese control ahí, ¿verdad? Y que van a pedir independencia, bueno, honestamente yo eso creo que ya es especular y andarse imaginando fantasmas ahí oscuros, ¿verdad? Porque eso sería como decir también que un parque industrial o el desarrollo de una propiedad privada bajo un régimen que el Estado otorga y que el Estado puede quitar, puede venir y volverse independiente. Si eso es así, entonces básicamente pues, yo puedo crear un Estado en mi casa y volverme independiente, pues, ¿verdad? Que decía que pueden contratar con China o con Rusia o con un montón de fantasmas que se imaginen en la cabeza. La ley claramente dice que en temas de relaciones internacionales las sedes no pueden establecer sus propias relaciones internacionales. La ley claramente dice que están sujetas al Estado en esos temas, así como en los temas de pasaportes, de identificación y varios temas de soberanía y otros varios temas, ¿verdad? Luego viene don Fernando y hace alusión al Partido Nacional. Lástima que estas cosas las querramos hacer y ver con un lente ideológico de partidos. Yo personalmente no lo veo como un tema de partidos. Yo lo veo como un tema de desarrollo. Porque tengo una carrera y al igual que la abogada he tenido la posibilidad de trabajar durante más de 25 años con inversión extranjera y ver los dolores de cabeza y veo los problemas que hay. Y he visto cómo el tipo de inversión que hemos atraído a lo largo de los últimos 40 años es un tipo de inversión que viene, mete el capital, lo retira y genera muy poco empleo, con la excepción de la maquila, que la maquila ha sido un éxito fenomenal y que cuando se instaló en Honduras tenía las mismas oposiciones que tenemos con esto. Yo estaba bastante joven, pero recuerdo todavía que la discusión era que sí, que esos van a ser espacios de exclusión, porque ahí no se va a cobrar impuestos y al resto de los hondureños sí nos van a cobrar y eso va a ser para que los extranjeros vengan. Y luego la queja era que los gerentes de las plantas eran chinos o eran coreanos al principio y que sí, que para los hondureños solo los trabajos basura, van a ver. Y el día de hoy nosotros estamos exportando gerentes de maquila, porque se desarrolló toda una carrera de ingeniería industrial alrededor de las posibilidades que había para poder entrar en ese esquema de las maquilas. Y hoy los hondureños son los más buscados, no solo en América Latina, sino que a nivel de Asia, para poder administrar y para poder manejar esas maquilas que existen en varios lados. Yo igual, don Fernando, coincido, confundir al pueblo es desleal. Y yo lo que he oído es que anda todo el mundo confundiendo al pueblo, metiéndole fantasmas, diciéndole que estos son unas cosas, que se está regalando territorio, a menos que usted considere que que vender un terreno, eso es entregar territorio. Pues bueno, si fuera así, entonces tenemos una concepción bastante distinta de lo que es eso, ¿verdad? Decía, yo creo igual que usted, que no se debe engañar al pueblo ni ser desleal, hay que decirle las cosas como son, ¿verdad? Acordémonos de una cosa, estas sedes no existen en un vacío, interactúan con el resto de las autoridades del país y en las cosas que realicen con el resto de las autoridades del país tienen que actuar bajo la legislación nacional y la normativa nacional. Ahora bien, yo aquí he oído un montón de quejas y he oído un montón de cosas que me dicen ahí, que me sacan, como te digo, un montón de fantasmas, ¿verdad?
de los cuales podríamos debatir un día y darle respuesta uno por uno, ¿verdad? Pero creo que en realidad no vale la pena, porque ya las posiciones ya están tomadas y se basan en ideología, no se basan en el beneficio de la gente. Yo creo, la ley, ¿no? y soy optimista, que como país nosotros estamos en la obligación de proveer espacios de oportunidad para los hondureños. Y yo aquí he oído gente en contra, pero no he oído una persona que me haya hecho una sola propuesta para decirme cómo vamos a hacer para sacar y para acelerar el proceso de recuperación después de la pandemia. Estas cosas fueron capaces de generar empleo el año pasado. Se pudo atraer capital el año pasado en un contexto en que el mundo estaba parado. Y tenemos el motor más poderoso que hay para poder hacer eso. Y fueron capaces de hacer que se hicieran inversiones. Y están generando empleo. Y no es cierto, don Fernando, perdone que se lo diga, que solo 5 empleos son hondureños. Ahí están los videos de ustedes. O sea, no solo son 5 empleos, ¿verdad? El que quiere lo podemos discutir y lo invito a poder ver, ¿verdad? A poder ver los proyectos. Lo invito a visitar el día que usted quiera, ¿verdad? Y vamos a ver. Quisiera, si no, pues tal vez usted puede ir y explicarle a las 600 personas que dentro de menos de un año van a tener el acceso a unidades habitacionales decentes para gente de bajos recursos. Tal vez le podemos decir entonces, no nos parece que esta sea una solución, pero entonces propongamos otra, ¿verdad? Pero yo hasta ahorita lo que he oído es eso, es gente en contra, diciendo cosas y sacando fantasmas, pero no he oído una sola propuesta a favor de generar empleo y de ver cómo retenemos ese talento que tenemos los hondureños. Yo soy un convencido de que en Honduras estamos llenos de talento y que lo dejamos escapar. Y lo que estamos es creando oportunidades para que ese talento no se vaya, para que se desarrolle. Nadie ha dicho tampoco que en la sede no pueden invertir pequeños empresarios. ¿O es que cree usted que ahí va a ser un comisariato, o lo van a vender? ¿O no puede usted ir a poner un negocio, a poner una pequeña empresa dentro de una sede? Claro que lo puede hacer, si están creadas para los hondureños, no para los extranjeros. Son cosas que se crean para que los hondureños nos desarrollen, no para que los extranjeros vengan a llevarse capital. Ok, Carlos Pineda, es momento de hacer una pausa comercial. Ya interviene usted, abogada Maribel Espinosa, pero yo quiero también, fuera del debate que ustedes tienen en relación a esto de la sede, introducir otros insumos para más adelante. Porque yo, como uno de los 9 millones de hondureños, no puedo dejar de opinar que no comprendo y me choca todavía. ¿Por qué no arreglamos Honduras? Así es. ¿Por qué no arreglamos Honduras? Por ejemplo, ¿qué es lo que nos ha impedido tener acceso a la cuenta del milenio? Entre otros factores, porque hemos reprobado en el control de la corrupción, porque no hay efectividad del gobierno, indicadores del gobierno de Estados Unidos, porque falta imperio de la ley en Honduras, libertad de información, derechos y acceso a la tierra y tasa de inmunización, entre otros factores. Es lo que yo demando de David Chávez, de Carlos Pineda. Más allá del debate que ustedes tienen en lo jurídico y en otros aspectos, ¿qué nos impide arreglar Honduras, independizar el Poder Judicial y todos esos factores que la cuenta del milenio mide para dar o no facilitar recursos a los países de ingresos medios? ¿Por qué tenemos que renunciar a la soberanía con estos modelos si tenemos un país con inmensidad de riquezas, micros, pequeños y medianos empresarios que solo están esperando estímulos para generar riqueza? Esa es mi gran pregunta. ¿Qué les impide despolitizar el Poder Judicial, despolitizar el Ministerio Público? ¿Qué les impide corregir los entuertos que la misma élite política hace para que el país se convierta en territorio atractivo para la inversión nacional y extranjera? Después de la pausa, respóndanme por favor a esas inquietudes que tengo derecho a plantear como uno de los 9 millones de hondureños y a seguir el debate que ustedes tienen en torno a las zonas de empleo y desarrollo económico. Miren, la lista que se está esperando en el Triángulo Norte de Centroamérica. Ayer salieron
los corruptos desde la investigación de Estados Unidos en El Salvador, donde hay funcionarios del actual gobierno, funcionarios del FMLN, del partido Gana. Nuevas Ideas es el partido que gobierna El Salvador. Y acaba de salir la lista de Honduras. Son funcionarios corruptos en el país. Si la podemos ya, por favor, poner en pantalla para leer esta lista. Se encuentran Juan Carlos Valenzuela Molina, Welsi Milena Vázquez López, Milton Jesús Puerto Oseguera, Gustavo Alberto Pérez, Oscar Nájera, Gladys Aurora López. Esos son los mencionados originarios de Honduras. Juan Carlos Valenzuela Molina, que se le menciona en Arca Abierta, uno de los casos presentados por la UFESIC, por la desaparecida UFESIC, Maxi. Luego, Welsi Milena Vázquez López, diputada del Congreso Nacional de Honduras, también imputada en el caso Arca Abierta. Juan Carlos Valenzuela y Welsi Milena Vázquez López son mencionados por Estados Unidos de corruptos, funcionarios corruptos, y que fueron imputados por el Ministerio Público en el caso Arca Abierta. Milton Jesús Puerto Oseguera, Gustavo Alberto Pérez, todos también por ese caso de caja abierta o Arca Abierta, investigado por la Maxi. Oscar Nájera, diputado, allegado a la organización de los narcotraficantes Cachiros, designado por el Departamento de Estado por casos de corrupción. Gladys Aurora López, también congresista hondureña, imputada en el caso Arca Abierta, donde hubo una corrupción de aproximadamente 800 mil dólares. 800 mil dólares. Y ya luego mencionan la lista de Guatemala: Asisclo Valladares, Carlos Danilo Preciado Navarijo, Boris Roberto España Cáceres, Felipe Alejos Lorenzana y Gustavo Adolfo Alejos Cambara. Bueno, pues aquí está la lista de los hondureños. No sé si estos son los que ustedes se imaginaban que iba a publicar Estados Unidos como los corruptos del país. Si se imaginaba a otros, si ya se imaginaba a los que están, si ha quedado satisfecho o no. El hecho es que me imagino que estas listas se van a ir actualizando porque esta es una ley. Esta es una ley. Repito los nombres de los mencionados como corruptos de Honduras por parte de Estados Unidos: Juan Carlos Valenzuela Molina, Welsi Milena Vázquez López, Milton Jesús Puerto Ceguera, Gustavo Alberto Pérez, Oscar Nájera y Gladys Aurora López. Las 8 de la mañana con 15 minutos. 8 de la mañana, 15 minutos. Continuamos con este debate de las zonas de empleo y desarrollo económico, que a juicio de David Chávez solo tienen una finalidad que va y una finalidad más allá de la soberanía, que es la generación de empleo. La misma opinión tiene Carlos Pineda. Discrepan de ella, de esa opinión, tanto la abogada Maribel Espinosa como don Fernando García. Maribel. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecerle públicamente al diputado Chávez, porque en este foro tan visto en Honduras ha dicho: todos hemos fallado. Ese es el reconocimiento
del estado actual de las cosas. Se ha fallado. En cuanto a las alusiones del licenciado Pineda, yo quiero decirle, agradezco sus palabras que dice que soy la mejor abogada. Pero hay una contradicción, a la vez dice que estoy hablando falsedades. En primer lugar, quiero decirles muy claramente, yo no vine aquí a hacer política, yo no vine aquí a defender una propuesta, un proyecto, una ley, vine como hondureña a decirle al pueblo hondureño, ¿por qué solo las personas que vivan en esa zona van a pagar el 16% de impuestos sobre la renta? ¿Qué pasa con los demás contribuyentes de este país? ¿Por qué, si ese es el camino, que me parece correcto, rebájennos el impuesto sobre la renta a todo Honduras? Y estoy convencida que los empresarios, los mini empresarios van a generar más empleo. El problema, don Renato, es esto, mire, traje este libro, es un problema de ética. Si todos los funcionarios públicos, y aquí están recogidas todas estas disposiciones, actuaran con ética, no habría corrupción, habría ahorro en el Estado, habría independencia de poderes y tendríamos un mejor país y una zona que es todo el Estado de Honduras de desarrollo. Esto es una grave contradicción, don Renato, porque la soberanía le corresponde al pueblo, del cual emanan 3 poderes del Estado. Y este proyecto de esas ciudades-estado implica la renuncia de la soberanía, porque el Poder Ejecutivo y sus instituciones no van a regir esas zonas. El Poder Legislativo tampoco va a ordenar, solo el comienzo en la transición. Sus disposiciones, sus leyes, ellos las van a hacer. Y la Corte, no es cierto, y lo puedo probar, señor Pineda, yo cuando hablo con las pruebas. No es cierto que la Corte Suprema va a regir sobre la jurisdicción especial. El artículo 16 de esta ley perversa dice: las zonas de empleo y desarrollo económico contarán con un tribunal de protección de derechos individuales. En el mismo se amparan a las personas que se encuentren dentro de la sede contra las violaciones de derechos fundamentales y estará integrado por cuantas personas decida el Comité de Adopción de Mejores Prácticas. No es la Corte Suprema, y aquí está. Entonces yo me pregunto, ¿queremos desarrollo? Sí. ¿Cómo lo vamos a lograr? Respetando la Constitución, luchando realmente contra la corrupción, reduciendo el clientelismo político que tiene instituido el actual gobierno por 3 periodos y obviamente permitiéndole a la empresa privada a generar empleo, a generar desarrollo, a invertir en educación y proveer salud. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir con estas sedes? Como son ciudades-estado, ese es el concepto realmente, lo que va a pasar es que esas zonas, entre comillas, van a tener desarrollo y el resto vamos a seguir igual, pagando más impuestos, pagando doble tributación en muchos casos, para sostener a una estructura que ha llegado, y yo se lo digo, criminal ya, a una estructura criminal en el gobierno, sosteniendo enormes salarios, mientras en las pequeñas zonas se van a regir por otras leyes y van a tener otra estructura jurídica. Es una enorme desigualdad ante la ley. Eso es imperdonable.
Yo le agradezco aquí al diputado Chávez que haya reconocido que se ha fallado. Rectifiquemos, seamos humildes, rectifiquemos porque estamos destruyendo el país. Arnaldo Castillo, exministro de Desarrollo Económico, está en comunicación con Frente a Frente, luego David Chávez y don Fernando García. Arnaldo. Sí, muy buenos días, Renato, y a los amigos ahí en el panel. Yo creo que ha sido muy enriquecedor toda la información que se ha brindado el día de hoy en su foro. Creo que ha salido a luz pública mucha información bastante interesante. Yo soy parte de la Comisión de las Mejores Prácticas y quería, en primer lugar, aclarar eso. En segunda parte, quiero también decir, ¿verdad?, que yo tuve la gran oportunidad de vivir en Hong Kong y vivir en Shenzhen. Y yo creo que eso ha sido parte de las buenas prácticas que nosotros estamos tratando de tomar para poderlas aplicar en nuestro país y poder generar empleo. Creo que también tuve la dicha de trabajar en el sector maquilador y he visto a través de los años de todos los beneficios que ha traído al país este régimen. La sede prácticamente es un régimen más que lo que está haciendo es aportar y dar oportunidades de empleo. Y no podemos entender cómo en este momento, después de estar pasando esta crisis, de estar en un tema de COVID, en un tema de ETA y IOTA, como algunos ciudadanos hondureños están en contra de la sede. Creo que la abogada Espinosa dijo algo bien interesante. ¿Por qué aquí y por qué no allá? Yo creo que más bien deberíamos de abrir el debate hoy de por qué solo hay 7 departamentos que han sido beneficiados con esta ley. ¿Qué ha pasado con los otros departamentos? ¿Qué ha pasado con los diputados de esos departamentos que no han podido crear condiciones de trabajo y no han podido también ahora buscar este camino para poder crear esas fuentes de trabajo? Yo creo que el debate debería ir más allá. Yo creo que la ley está bien clara, algo que ya se aprobó en Congreso, y deberíamos de seguir detrás de eso. Entonces, yo me quedo con eso, Renato, ¿verdad? Esperando de que esto más bien se lleve a otro debate y cómo los diputados puedan llevar esta esperanza de trabajo a sus departamentos, a sus municipios. Ok, el exministro de Desarrollo Económico, Arnaldo Castillo, propone que la sede no se quede solo para 7 departamentos, sino que para los 11 restantes del país. David. Sí, gracias, Renato. Todos, desde Rosuco hasta la actualidad, han habido errores. La perfección esa solo se la podemos dejar a Dios. Todos los humanos nos equivocamos. Errar es de humanos, rectificar es de sabios. Exacto. Peor es que nos quedemos de brazos cruzados y le digamos al pueblo hondureño, no vamos a hacer nada por resolver el tema del empleo. Y me gustaría invitarlos a que vayamos a conocer esa sede en Roatán, a ver si es cierto. Por ejemplo, en el gobierno del presidente Zelaya se manejó el dinero, la estrategia de la reducción de la pobreza. ¿Se redujo la pobreza? No se redujo. Sí, se redujo. Qué barbaridad. Claro que sí, ahí está CEPAL, Banco Suecia se Mundial. llevó el dinero, Suecia se lo quitó. No es así. Se lo quitó el dinero Suecia. Se lo quitó a Bolivia, No, Nicaragua, acá se retiró de América Latina. No mienta, se retiró de América Latina. Usted miente. Entonces hubo bonanza en el gobierno de Mel. Hubo empleo. Y mira los índices del crecimiento económico. A lo mejor porque usted fue empleado de él. No fui empleado, trabajé. A lo mejor fue empleado de él. Ahora, lo que le quiero decir es, nosotros nos sometemos a la voluntad popular. Vamos a hablar a que de el la pueblo RP. elija, a que el pueblo decida. No nos podemos quedar de brazos cruzados. Correcto, me parece correcto. Por ejemplo, la doctora, ella tiene una aspiración legítima a la presidencia de la República, será en su momento cuando ella determine y el pueblo le va a favorecer. Ahora, debo de ser claro y contundente. Aquí es una lucha entre la riqueza y la pobreza. Y la pobreza solo se puede salir adelante con oportunidades. Y el pueblo hondureño tiene oportunidades en este momento abiertas con la exclusiva manera de generar estas zonas de desarrollo y empleo. Así como se opusieron en la maquila.
¿Cuántos empleos genera la maquila en este momento? 200.000 empleos. Que le da dinero, ingreso a la bolsa del pueblo hondureño. ¿Qué hacemos entonces? Nos quedamos de brazos cruzados. No van a ser hondureños los que van a trabajar ahí. No mintamos, no seamos falsos. Los que van a trabajar ahí es el pueblo hondureño. Ahora bien, la inversión privada, Renato, la que es hondureña tiene la oportunidad de montar una sede. Nosotros aprobamos leyes a los microempresarios que no tenían que pagar tanto impuesto por tanto tiempo. Pero yo pregunto, ¿cuánto se generó de empleo? A grandes problemas, grandes soluciones. Y la única manera, que no es un invento que estamos inventando el agua caliente acá, esos ejemplos han pasado en Asia, han pasado aquí en el continente americano y están pasando ya en la actualidad en Honduras, ya actualmente. Yo lo invito, don Fernando, con mucho respeto, que vayamos. Hacer auditoría social, con gusto. Y vamos a ir juntos. Y si eso, pero con varios. Con Renato vamos. Vaya, le pongo el ejemplo. Y FOSDE, no, y CESPAD. Es que esas son líneas políticas, ideológicas. No, nada de línea política. Yo le estoy hablando de generar empleo contra las personas que no quieren generar empleo. Y yo de auditoría social, que es definitivamente constitucional. yo le entiendo a la doctora porque la doctora tiene argumentos jurídicos y probablemente ella tiene sus canales para poderlo ejercer. ¿Quiere que lo veamos? Ahí están las vías, el Poder Judicial. Si usted tiene una posición, utilice esas vías. El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad supedita todo. No, usted lo sabe. La abogada litiga, si litiga. Entonces, ahí están los canales. Pero nosotros estamos en la obligación de resolver de una vez por todas el tema del empleo del pueblo hondureño. Diputado. Y el peor error que podemos hacer nosotros es quedarnos de brazos cruzados. No hay que buscarle tres patas al gato. Lo que ocupa el pueblo hondureño es empleo. Y si la inversión extranjera es una solución para que el soberano, que es el pueblo, pueda tener ingreso en su bolsa, salud, buena educación, los 3 tiempos de comida en su mesa, pues yo definitivamente eso lo voy a apoyar siempre, porque estamos en la obligación y en el deber, no podemos ser irresponsables, no podemos politizar estos temas. Cuando me dice Renato a mí de la corrupción, esa debe ser una lucha permanente. Y han habido avances importantes. El Poder Judicial está integrado. ¿Quién lo elige? La sociedad civil, la empresa privada, los trabajadores. Hay el Colegio de Abogados, la misma Corte Suprema de Justicia, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. El Congreso llega a una lista de 45. Y de ahí se elige. Han habido avances importantes. ¿Y en Estados Unidos quién elige a los magistrados? El presidente de la República directamente. En países vecinos directamente el Congreso. O sea, sí han habido avances, Renato, han habido errores, como en toda sociedad. El tema es de que lo peor que podemos hacer nosotros hoy como pueblo hondureño es politizar estos temas y al final, ¿quién es el afectado? La gente que no tiene empleo. La norma jurídica fue la que los incentivos fiscales son precisamente para atraer la inversión, porque si no hay incentivos, ¿a dónde van a invertir? ¿Y por qué no se los dan al resto de empresarios y micros hondureños? Pueden participar en las sedes. O sea, ¿Y por qué solo dentro de las sedes? Mira, ese es mi gran dilema sobre esto. Que el gran empresario acá está acomodado. No, no es cierto. El gran empresario está acomodado. Yo le puedo sacar aquí las principales familias más ricas de este país. ¿Y de dónde cree que construyeron sus grandes capitales? De la generación de empleo. No nos engañemos, del Estado, del mismo pueblo hondureño. Esa es la indignación que uno tiene, que los grandes empresarios de este país han generado su riqueza a través de los negocios con el Estado. Y han generado empleo. Aquí no han generado empleo. ¿Y quién se ¿A lo dónde dio? está el empleo acá en la capital de la República? El mayor empleador de la capital es el Estado. Pero mira, David, tú acusas a los empresarios de haber generado su riqueza del mismo presupuesto público que se construye con fondos externos y con nuestros impuestos. Pero es que son los problemas estructurales del país, porque yo te podría hacer la pregunta, ¿de dónde construyen las grandes fortunas los políticos hondureños? Bueno, también del presupuesto público. Investigaciones, Renato. Entonces,
Para eso están las investigaciones correspondientes. ¿Cuáles? Cada quien es responsable de sus propios actos, de sus propios hechos. yo- Por Si ejemplo, aquí la no hay doctora... Estado de Derecho, no hay pero- Estado de sí, Derecho. entonces el gobierno Quisiera de que me México Vamos a ver. también tuviera que estar privado de libertad. Mire, diputado, con el mayor de los respetos, usted dentro de las cosas que dice, con el mayor de los respetos, se contradice. Por un lado dice, todos hemos fallado. Aceptemos eso. Construyamos. Incluyéndolo usted. No, Incluyéndolo usted. claro, ¿sabe por qué? Incluyéndolo usted. Claro, yo he fallado porque muy tarde me metí a la arena política. No, está a tiempo. ¿Sabe Yo por la qué? miro fuerte. No, muy tarde. No. Déjeme decirle algo. No quiero entrar en un debate en un tiempo de oro aquí. Hablemos del tema fundamental. Pero es que ya la he Se escuchado y viene una comete- clase de derecho yo permítame. prácticamente. Por favor, yo lo he respetado a usted en el uso de la Pero palabra. me interrumpió ahorita. Yo lo que quiero decirle es, usted dice, busquemos los caminos. Sí, en eso tiene él razón. Y el camino, pueblo hondureño, es que vayamos a la iniciativa ciudadana, un referéndum. Buena idea. La aparente legalidad, Buena idea. la aparente legalidad compro. con que hicieron esas reformas constitucionales da pena. Usted sí. A mí me avergüenza lo que hicieron en ese Congreso contra el Estado de Honduras. Honduras ya es un modelo de investigación, de corrupción y desesperanza. No, hagámoslo esperanzador. Yuval Noah Harari dijo que en el 2050 desaparece Honduras por ideas tan absurdas como la de las ciudades modelo que hoy se llaman sedes. Entonces, yo le propongo algo. Rectifiquen. Rectificar es de sabios, dijo usted. Rectifiquen, porque lo que está aconteciendo con esto es que los propios políticos renunciaron a ejercer soberanía sobre esas zonas. El poder legislativo no va a opinar sobre las leyes de ellos. Y eso está aquí, no es un invento. Me gusta que hagamos un referéndum. Entonces, Que vayamos al pueblo. por otro lado, quiero decirles, A donde aquí nos hemos están sometido. hablando de generación de empleo. Y eso, don Renato, alguien me dijo hace un rato, hay que proponer. Claro que hay que proponer. Y eso, comiencen por algo. Empiecen a actuar con ética. Y actuar con ética implica actuar de conformidad con la ley y no contra ella. Actuar con ética es actuar con principios y valores como no se ha hecho. La clase de ética a mí me la Aquí- dio Rigoberto Espinal Irías, abogada. Y por el otro y le lado, entiendo quiero perfectamente. decirle, Eso va en por doble favor, vía. respete mi No, uso de lo que tiempo. pasa es que me está Entonces, diciendo a mí. Le estoy diciendo que actuemos No, con actuemos ética con partiendo. ética, Claro, actuemos yo con lo hago ética. todos los días. Sí. Y quiero decirle algo importante. Esto, pueblo hondureño, solo es la prueba de que los mismos políticos han reconocido al renunciar a ejercer soberanía sobre esas áreas de terreno, que todas las demás áreas hemos fracasado como país. El Poder Judicial ha fracasado, el Poder Legislativo ha fracasado y el Poder Ejecutivo ha fracasado. Están en la línea telefónica el diputado Edgardo Martínez y el sociólogo Pablo Carías. Los escucharemos más adelante, después de la pausa, pero antes vamos a escuchar a don Fernando García. La consulta. Muchísimas gracias. Yo quisiera retomar el hecho de que la ley orgánica de las sedes violenta totalmente los principios fundamentales de un Estado de Derecho, Así es. tanto en cuanto a territorio, en cuanto a población, como en cuanto a gobierno. Lástima que el tiempo es limitado y no podemos entrar en detalle artículo por artículo de la ley orgánica para ver cómo violenta cada uno de los principios constitucionales y le da la doctrina jurídica y la interpretación y la hermenéutica jurídica. Aquí se está violentando todo el concepto de Estado de Derecho. Pero concretemos, el artículo 107 de la Constitución sobre los límites de venta de terrenos, eso se está violentando totalmente se está violentando. Sin límites, próspera, no tiene límites. Y con la mayor tranquilidad, Goebbels, uno de los autores jurídicos de esas 3.700 páginas de leyes propias
para la ciudad próspera, en Roatán, dijo, y vamos para el resto del país. Y que van a haber muertos, no importa, todos los proyectos de desarrollo provocan muertos. ¿Y quiénes van a ser los muertos? Los que se opongan lógicamente a esos proyectos, ¿no? O sea que las cartas están marcadas. Ellos van a apropiarse del territorio y no les importan los muertos que hay. Estemos claros, así lo dijo Goebbels, autor de una de las normativas de la ciudad próspera. ¿Eh? Discúlpeme. ¿Qué se quiere? Privatizar el patrimonio, privatizar el patrimonio nacional. Y por eso es que no podemos hacer apreciaciones incorrectas. En los 80, lo que prevalecía indiscutiblemente era la Guerra Fría y el Reaganomics. Y es por eso que se dieron determinadas circunstancias que ahora ya no imperan, ¿verdad? Entonces no podemos asimilar. Fíjese que ahora ya estamos sacando muertos, y estamos sacando a Goebbels, y estamos sacando a una gente que, disculpe, yo jamás en mi vida lo he oído mencionar. Y yo tengo que leer por fuerza todas las cosas que se aprueban. Y jamás he sabido, no conozco, el único Goebbels que yo conozco es el que trabajaba con Hitler. Y que yo sepa, se murió en 1940. Le vamos a sacar el video con gusto, ahí nosotros tenemos. Va a hacer un play ahora. Mire, discúlpeme, ¿verdad? yo no hablo sin documento en mano. Lo que pasa es que no puedo traer las carretillas aquí, ¿verdad? Pero yo no hablo sin documento en mano, se equivoca, amigo. Y sobre la alusión de la... Yo lo que quisiera, perdón, don Fernando, déjeme terminar. Es que yo era el que estaba en el uso de la palabra, amigo, no era usted. Y usted fue el que me interrumpió. Así que merecería que me disculpe, ¿verdad? Que me deje terminar la idea. Tiene que responder. Se mencionaban los proyectos de la estrategia de reducción de la pobreza. Lo que a mí me tocó administrar, que fueron los proyectos municipales, fueron 7.700 proyectos. Y que hubo indiscutiblemente crecimiento en ese periodo, lo hubo. Y no por sectarismo político. Lo que sucede es que indiscutiblemente hubo un antes y un después. ¿No? Pero yo tengo las muestras, yo por eso rendí cuentas públicas a la ciudadanía en Chiminique, con un documento de 1.500 páginas que se lo puedo dar a cualquiera en CD, donde se demuestran esos 7.700 proyectos que se ejecutaron, ¿verdad? Los suecos, indiscutiblemente que los suecos tenían intereses de retirarse porque se querían ir para África y por eso se retiraron de Nicaragua, Bolivia y de Honduras. Pero no es por mal manejo de los recursos. Y lo podemos demostrar. Lo podemos demostrar en debates serios y profundos. Hay un informe por qué se fueron. ¿Por corrupción? No, señor. Claro que sí. Mire, por ejemplo, cuando habla de carretillas, solo me acuerdo aquellas cosas oscuras que sacaban carretillas del Banco Central. Por favor, 40 millones de dólares es lo que los suecos donaron a Honduras. No nos equivoquemos ni queramos tirar tormenta de humo sobre lo que no es. Bueno, de la CONAVI usted sabe, Renato, cómo están estas cosas. Sí, exacto. ¿Y quiénes fueron los beneficiarios? Lo importante en esto... Terminemos, por favor, don Fernando. Entonces, ¿qué es lo que quisiéramos señalar nosotros? Que este debate de las ciudades modelo, de las sedes, amerita realmente muchísimos programas para profundizar artículo por artículo, porque aquí la mayor parte de los artículos violentan los preceptos constitucionales, la doctrina jurídica y la reglamentación universal en materia de derechos humanos, de patrimonio de los países, de los estados, etc. Y se violenta también la verdad cuando se tergiversa con tanta frecuencia una serie de hechos. Por favor, si aquí el secretario técnico de las sedes no tiene ningún poder, quien tiene el poder es el CEO en cada una de las sedes. Entonces no nos engañemos, que sea hondureño el secretario técnico no quiere decir que el CEO, que es el verdadero mandamás. Entonces tengamos mucho cuidado porque aquí estamos hablando de todo el territorio nacional. Ya lo decía, 35% del territorio
está mencionado en esta ley orgánica de las zonas de empleo. Que termine su idea, Carlos Pineda, para luego, que es el secretario técnico de la sede, para luego ir a una pausa y escuchar brevemente a Edgardo Martínez y a Pablo Carías. Adelante, Carlos. Sí, Renato, solo una corrección. Yo no soy secretario técnico de la sede. Cada sede tiene un secretario técnico. Yo soy secretario del Comité de Mejores Prácticas. Discúlpeme. Así, mire, fue error mío. Solo quería dar dos cosas, ¿verdad? Una, don Fernando, con mucho respeto, usted fue ministro, usted ha sido una figura prominente en este país, pero me va a disculpar, yo personalmente, y tal vez usted me lo recuerda, jamás he escuchado de usted una propuesta de una reforma que en realidad venga a resolver un tema aquí en el país. Pues fíjese que está muy equivocado, amigo. Fíjese que, por ejemplo, en contra de cualquier propuesta. Por ejemplo, en Maquila, yo creo fui que casualmente no voy a tratar de convencerlo porque creo que es difícil cuando ya viene de una posición ideológica y política predefinida. Pues a la abogada Espinosa yo la invito a que, por favor, si quiere, yo le dejo después mi correo electrónico ahí, o creo que tenemos conocidos en común, se lo paso. Yo le pediría que me mande su currículum, porque le invito de verdad y genuinamente para que lo someta, para que lo podamos considerar y que participe en el concurso que sea el día que se vayan a seleccionar jueces. Necesitamos gente como usted. Ahí necesitamos gente que asegure que las cosas funcionen precisamente para disipar esos temores. Yo creo que usted sería una excelente persona para ejercer una función en uno de esos tribunales. Y se lo propongo de verdad y con sinceridad, se lo digo. Voy a hacerle llegar mi correo electrónico y el día que quiere podemos platicar fuera de este foro, en forma más tranquila, ¿verdad? Y le propongo de verdad, creo que gente como usted es la que necesitamos en eso. Vamos a la pausa comercial, regresamos con estas dos intervenciones que están ahí en la línea telefónica para participar. Y bueno, hay mucha gente que quiere participar. Don Renato. Sí, pero permítame salir de estos compromisos comerciales que son fundamentales en el sostenimiento de las empresas de comunicación. Vamos, solo sugiero con todo respeto a nuestros participantes brevedad, porque ya solo tenemos escasos 14 minutos para concluir el programa. Solo permítame que intervenga, porque ayer quiso hacerlo también, pero no tuvimos tiempo para él. El diputado Edgardo Martínez. Adelante, Edgardo. Sí, muy buenos días, Renato. Primero felicitar a los panelistas, todas personas con un gran recorrido, y sobre todo a nuestro próximo alcalde David Chávez. Renato, yo creo que este tema es un tema muy importante, reconociendo que es una ley que ya está aprobada. Una ley que la venimos trabajando desde hace muchos años, Renato. Se ha socializado con diferentes sectores y por eso usted mismo decía que fueron prácticamente una abstención y 2 votos en contra que tuvimos en esa ley. Yo creo, Renato, que las personas que no están preparadas para los cambios y que se quedan estáticas en su cabeza, nunca van a ayudar al país a desarrollarse. Tal y como lo decía David Chávez, lo que pretende esta ley es claro, lo que queremos es empleo, Renato. Usted mismo lo ha dicho y ha andado visitando diferentes lugares en el país. Vayas al sur del país. ¿Qué desarrollo tiene el sur del país, Renato? Yo creo que aquí no hay que estar inventando nada, Renato, más que hacer un benchmarking con lugares donde ya han funcionado. Vámonos a Singapur, vámonos a lugares donde hace 20 años eran subdesarrollados, tercermundistas igual que nosotros. Le han apuntado a ese tipo de proyectos y definitivamente los vemos ahora que son potencias mundiales, Renato. No es lo mismo, Renato, estar en un escritorio sentado o haber disfrutado de la burocracia del Estado durante mucho tiempo que estar en el campo, Renato, que estar en los lugares postergados donde no hay empleo, donde la gente anda buscando qué comer el día a día. Lo que se pretende, Renato, es seguir los ejemplos exitosos de otros lugares donde ya ha funcionado y por qué no va a funcionar en Honduras. Renato, yo creo que tenemos que dejarnos ya de tanto papel y tanta cosa y llevarle respuestas al pueblo hondureño con ese empleo que están necesitando. Yo soy diputado por Comayagua, he sido miembro de la comisión dictaminadora. Yo pediría que para Comayagua, que también que hagan un piloto en Comayagua para las sedes. Comayagua está preparado esperando las sedes. Vaya, Renato, invite usted también al foro, invita a las personas que están sin empleo en este momento a ver qué le van a decir si no quieren la sede. Es que no es lo mismo haber estado disfrutando, repito, del poder durante muchos años en diferentes cargos y vivir en una lujosa que la gente que está esperando
comer, Renato. Yo realmente, lástima por cuestiones de tiempo, yo les podría explicar en detalle exactamente qué es lo que se pretende con eso. Ya les decía, David, son temas de empleo, es un tema, Renato, de poder tener visión de país, de poder desarrollar el país, que es lo que se está pretendiendo con esa ley. Renato, no podemos seguir politizando este tema, porque desde ayer que lo estamos viendo y que yo de igual manera le agradezco que nos haya dejado entrar en el programa, Renato, no podemos seguir politizando y solo porque somos de otro partido contrario vamos a estar diciendo que es un proyecto que va en contra del gobierno. No, hombre, si esto lo que estamos buscando todos y debemos enchuflarnos, Renato, es en desarrollar al pueblo hondureño. Después de tanto golpe que hemos tenido, pensemos en esa pobre gente que no tiene que comer, pensemos en la gente que no tiene un empleo. Con esto, Renato, estaríamos evitando que la gente tenga el sueño americano, va a ser el sueño hondureño, va a ser ganas de trabajar en una sede, Renato, porque no solo es el empleo. Imaginen ustedes que en la sede van a haber escuelas, van a haber colegios, van a haber universidades para sus hijos, las personas van a ser capacitadas para poder trabajar tanto en Honduras como fuera de Honduras, Renato. Aprovechemos esta oportunidad de poder desarrollar nuestro país y ya no permitamos, Renato, seguir con lo mismo de siempre, con la politiquería barata y únicamente oponernos solo por otro partido político. Yo felicito a David Chávez por esta decisión que ha hecho, donde ha sido claramente abierto y donde ha dicho que lo que queremos es empleo, Renato. Le agradezco y felicito a los panelistas. Muchas gracias, Edgardo. Muchas gracias. Yo le digo a David, se lo digo a todos los políticos, Honduras los elige para que transformen Honduras, para que cambien Honduras, para que mejoren la institucionalidad de Honduras, para que hagan poderes del Estado independientes y complementarios. Honduras los elige ¿para qué? Para que construyan y ejecuten políticas públicas capaces de generar riqueza, reducir la desigualdad, la inequidad en el país. Pero mira, ¿sabe lo que me choca? Es que elegimos políticos para mejorar a Honduras y ahora los políticos están creando, yo ahí coincido con ella, como ciudades-estados con independencia. Dicen que para mejorar Honduras. Y no sale más fácil, no es más ético que a quienes elegimos sean capaces de transformar lo malo que tiene el país, con toda su institucionalidad para comenzar. Y a partir de ahí, construir un Estado capaz de atraer inversionistas foráneos. Si el país fuera diferente, con una imagen diferente, aquí sobrarán inversionistas extranjeros. Pero, mira, resulta más fácil crear ciudades como las que se proponen, con mejores universidades, dice Edgardo, con hospitales. Pero, hombre, David, ¿y por qué han sido incapaces de construir para Honduras, para el resto de Honduras, esas cosas? Y no bajo esta vía que ahora proponen. Mira, mi deducción es muy elemental como hondureño. Yo voto para que cambien Honduras. ¿Y qué pasa? ¿Por qué renuncian a cambiar a Honduras y ahora nos salen con ciudades-estado? Pero solo permítame que opine porque tengo que hacerlo. Vamos con Pablo Carías. Pablo, y luego David. Interpretación, Renato, es un tema de interpretación de la abogada. Es que vemos que hay un sesgo político claro que quieren que la gente entienda que está diciendo. Ok, Edgardo ya terminó su participación. Ahora estamos con Pablo Carías. Producción, vamos con el sociólogo Pablo Carías. Adelante. Adelante, Pablo. Sí, este debate me recuerda cuando vinieron las compañías mineras y bananeras. Recuerdo que el mismo argumento que están manejando los defensores de la sede son los que se manejaban en aquel tiempo. Que venga el capital extranjero para abrir fuentes de trabajo. Me refiero a la minería, a las compañías bananeras, y en efecto abrieron fuentes de trabajo. Y lo que estas personas están diciendo que si podemos hablar con un desempleado, claro que en aquel tiempo si se hablaba con un desempleado diría, qué bien que vengan las empresas. Y no se puede negar que el capital extranjero en aquel tiempo abrió fuentes de desarrollo, fuentes de empleo que no son despreciables. Pero años después, ¿qué es lo que tenemos? Un país destruido, un país con una economía heterogénea, subdesarrollada, dependiente, que no se logró ni siquiera el desarrollo del capitalismo.
Y la misma estrategia, fíjense que en aquel tiempo también los políticos atacaban a los inversionistas, a los pequeños inversionistas locales que teníamos, los atacaban fuertemente. Es lo que están haciendo ahora, atacar a los capitalistas, de esos mismos que les ayudaron para llegar al poder. Eso no tiene ningún futuro realmente. Y uno cuando revisa las concesiones que se hizo al capital extranjero en aquel tiempo, con las concesiones que ahora están planteadas, realmente estas concesiones son más generosas que aquellas concesiones eran onerosas para el país, donde se les dio tierra, donde se les dio aguas, donde se les dio madera, donde podían incluso traer personas de otros países, pero esto elimina la posibilidad, incluso hasta que el Estado hondureño pueda intervenir. En aquel tiempo, formalmente, el Estado no tenía limitada su participación en los asuntos de las empresas, formalmente. Otra cosa es que en la práctica las compañías lograron imponerse. Pero con esto que nos están queriendo vender los políticos de ahora, realmente el Estado, la soberanía queda cercenada. Finalmente, ya yo sé que su espacio es limitado. Yo creo que en esa lista que nos mandan de Estados Unidos está la respuesta de las sedes. Esa lista, que todavía no está completa, constituye los diputados que aprobaron esas famosas sedes. Diputados cuestionados por una y otra razón. Y eso hoy con toda hidalguía quieren vendernos la idea de la sede. No, eso ya no se puede realmente. Y yo llamaría a don David, a Pineda, que se calmen, porque muy poca razón tiene el que se enoja y el que grita, y que sea más respetuoso con la dama costeña que tienen allí, el amigo Renato. Muchas gracias, Renato. Gracias, Pablo. Pablo Carías, tengo segunditos, por favor. Sí, rápidamente. Solo permítame, voy a hacer una diferencia porque... No, denle la abogada. Gracias. Ok. Decirle al señor Pineda que yo me rijo por los principios fundamentales de defensa de la justicia, el respeto de la ley, la dignidad y la independencia. Yo no puedo ser parte de una ilegalidad. Yo no soy vendepatria, así que no me ofrezca un cargo que significa ir contra el propio Estado de Derecho. Bien, muchas gracias, abogada Maribel Espinosa. David Chávez. Además no ocupa de eso, usted abogada, usted en la vida profesional privada le va muy bien. Renato, la oposición tiene claro su visión. Lastimosamente en los barrios, en las colonias, el pueblo hondureño no come terminología jurídica, come a través del empleo. Hay que buscar la solución para generar empleo, y es atrayendo inversión extranjera e inversión local. El conjunto de capitales que pueda resolver el tema del empleo. Hay que ir a preguntar al pueblo hondureño. Es que no hay que buscarle tres patas al gato. ¿Qué es lo que ocupa el pueblo hondureño? Empleo. Entonces yo comparto lo que dice la abogada Maribel, que se consulta al pueblo hondureño si está a favor o está en contra. Ese es el verdadero soberano. Pero lastimosamente los sociólogos, que yo sé que vienen muy a menudo a este foro, que lastimosamente de repente no es hablando sociología, que se sometan a la voluntad popular. Porque yo voy a la calle, Renato, voy a los barrios, voy a los mercados, y si hay una falta de empleo, no solo acá. Uno viaja a Estados Unidos y la gente no está trabajando. Además, Estados Unidos, el Estado le está subsidiando a la gente. Ahora yo me pregunto, ¿si han habido avances? Sí, claro que han habido avances, Renato. Cuando yo miro vías de comunicación de primer nivel que conectan desde el centro hasta Puerto Cortés, unas carreteras que están de primer nivel, que hace 10 años no existían esas carreteras. Cuando miro la construcción de un nuevo aeropuerto en Palmerola, que antes no se podía hablar de eso porque ahí nadie decía nada de soberanía, pues nos va a permitir tener vuelos al pueblo hondureño cómodos y baratos. Cuando me siento contento que el otro día en un hotel miraba una aerolínea Volaris de México a decirle, estamos listos para operar en Honduras. Eso me pone alegre, me pone contento. Me pongo contento cuando después de tener un puerto totalmente destruido como Puerto Cortés, hoy es un puerto de primer nivel que le permite tener exportación e importación al pueblo hondureño. Me siento contento, Renato, definitivamente, porque en el tema de vida mejor
La gente humilde ha tenido la oportunidad de mejorar su vida. Me siento contento al ver la policía militar del orden público en las calles, cuando antes de ser el país más violento del mundo, por cada 100,000, 96. Hoy bajamos a 45, casi a la mitad, Renato. O sea, sí ha habido un avance. Que falta mucho por avanzar, falta muchísimo por avanzar, Renato. Vamos a la pausa comercial y quiere intervenir por alusión también, ya que la palabra alusión ha sido la más mencionada, Oscar Nájera, que ha salido en esa lista de los corruptos del Triángulo Norte. Ya está conectado vía Zoom con frente a frente el diputado nacionalista. Primero la pausa. El diputado Oscar Nájera, ya estamos arriba de las 9 de la mañana, así que será breve su intervención. Don Oscar, de nuevo sale su nombre en esos listados de corrupción, esta vez desde el Departamento de Estado. Adelante, buenos días. Buenos días, don Renato Álvarez. No quiero ya percibido saludar a esos prominentes hondureños que están ahí en su seta ahorita, como es don David Chávez Maido, a la honorable dama, a la abogada Espinosa, a quienes tengo una admiración profunda, a don Fernando Díaz García y a Carlos Pineda. Mire, aquí da risa, hombre, don Renato. Esa lista de churrillos hay que ha sacado ahí. Mire, voy a poner dos ejemplos. Uno con Mike Pompeo y otro con Renato Álvarez. ¿Por qué con Renato Álvarez? ¿Y con qué Pompeo? El año 18, el 12 de diciembre, yo fui a una conferencia de prensa cuando vinieron los abogados de Estados Unidos a darme los certificados más altos de la Corte Sur de Nueva York, con mis 4 certificados por relaciones con narcoactividad. Eso nace de la DEA, nace del Pentágono, nace del FBI o de la CIA. Y yo autorizo a que se vayan a las Cortes de Nueva York. 2, Pompeo dijo que yo había cometido actos de corrupción. Yo nunca he sido funcionario del gobierno, he sido funcionario del pueblo hondureño desde 1990. 2, mi hijo murió en 2005, que dijo que yo había hecho actos de narcotráfico con X y personas o grupos. ¿Cómo es posible que estén jugando con un finado? Se desvirtuó eso. Después que apareció la ley Magnitsky, se desvirtuó. Ahora me llevan allá al Reino Unido. Anoche tuvimos grandes pláticas con el gobierno y fue una simple mención de un periódico de 1 millón de categoría. 2, hace 2 semanas, don Renato Álvarez mencionó que yo había introducido un proyecto de decreto en el Congreso Nacional, donde había puesto el decreto legislativo 016-2010. Ese es un decreto de la hidroeléctrica La Aurora. Como yo tengo una gran admiración, un gran cariño a Renato Álvarez, no quise crearlo por respeto a la prensa hondureña. A Renato lo sorprendieron y lo autorizó Renato que vaya a la Secretaría Justa a ver si yo introduje el decreto. ¿Para qué? Dijo él que yo había autorizado en el Congreso para que Honduras tuviera relaciones diplomáticas y comerciales con el país de China. Otra mentira más grande que el hemisferio mundial. Entonces, Renato, por alusión, usted mencionó 2 veces mi nombre. Yo quiero decirlo paralelamente. Hace 2 semanas lo dije cuando estaba casi entre la vida y la muerte. Pero saqué fuerzas porque Dios me las da. Porque soy un hijo temeroso de Dios. Y jamás de la vida voy a cambiar los preceptos que mi madre me enseñó desde 1950 hasta el hoy de hoy. Renato Álvarez y el pueblo hondureño. Lo dije el otro día. Llevo la Biblia a una plaza pública y la Constitución de la República, y que si a Oscar Nájera le encuentran una micra de corrupción, que me fusile
los mejores hombres y las mejores mujeres de este país. Así, ¿quién va a creer esto? Así como vulgarmente lo hemos dicho, Renato, esa es una listilla de churritos, Imagínense, hombre, los de cuello blanco que andan en los grandes supermercados, en las grandes tiendas, en las embajadas, y que están llenos las cárceles de delincuentes, de corruptos. Que mencionar a estos pobres hombres como Gladys Aurora, a Juan Carlos Valenzuela, a don Milton Puerto, a Wesley Vázquez, al señor Pérez, no, hombre, y a Oscar Nájera. Como no me pudieron hallar por actos de corrupción, ahora me meten por narcotráfico en los cachiros. Si yo no me da pena ni vergüenza. Mi madre eran amigos y hermanos de la abuela de los dispotes, de Evangelina Maradiaga, con mucha honra, porque hay una cosa, Dios nos da a nosotros nuestra familia, pero no la escogemos, pero sí escogemos los amigos. Y yo, Renato, con el cariño que le tengo a usted y a esa gran empresa y a esos ilustres, por favor, denme un minuto, porque los hombres y mujeres decentes debemos defendernos de frente, así como lo dije ayer en su canal, para defender la sede. La oposición malévola es la que se encarga de afectar a estos dos. ¿Quién ha sido el hombre más perseguido en este momento? 2 personas en Honduras: el presidente Hernán Alvarado y Oscar Ramón Nájera Zapata, con mucha honra. Voy a seguir defendiendo a Honduras, a mi partido y a mi persona, por mi familia. Muchas gracias, diputado Oscar Nájera. Vamos a la pausa. Quiero que me comprendan que estamos ya fuera de tiempo. 2 segundos, me dijo usted. ¿Difícil? Difícil. Mensaje final. Mi mensaje final es: cambiemos Honduras con seguridad jurídica, respeto a la ley, disminución de la corrupción. Bajemos todos los impuestos en Honduras. Okay. Que sea Honduras próspera. A los empresarios, no sean parte de esa perversidad legalizada. A los políticos, rectifiquen, porque van a ser severamente juzgados. Y a los ciudadanos, no permitamos que nos destruyan el Estado de Derecho. Ok, Fernando García. Democracia económica para tener democracia política. Ciudadanía activa, permanente, liberadora, no prejuiciada, no dogmática, no vendedora de la patria. La patria es de todos. Gobierno electrónico transparente y permanente, no misas negras, no esas decisiones en los poderes del Estado que son concentradoras de poder político y no son ni democráticas ni democratizadoras. Las sedes deben ser derogadas de inmediato. Es la venta del territorio nacional, el regalo del territorio nacional, y debemos defender nuestro terruño. David Chávez Madison. Renato, gracias. Mire, estos burritos los hacen en Santa Bárbara. Estos burritos pueden hacerse en una zona de empleo y pueden ser exportados al mundo entero. En ese tema de las zonas de generación de empleo, no hay paso atrás y punto. El pueblo hondureño ocupa comer los 3 tiempos de comida, ocupa tener ingreso en su bolsa, y le compro la idea a la doctora Maribel Espinosa que sea el pueblo hondureño que en un referéndum decida. Porque así dejamos estos debates jurídicos que no nos llevan a nada y lo que el pueblo hondureño ocupa es empleo. Así criticaron las maquilas en 1990 y hoy esas maquilas nos generan 200,000 empleos. Así criticaron el tema de que vinieran las bananeras a Honduras y esas bananeras nos dejaron mucha inversión y mucho empleo y mucho desarrollo. Así que para eso no vamos a ceder nunca en ese tema. Nuestra posición es clara y firme y en cualquier caso que sea el soberano del cual hablan ellos, que decida y tenga la última palabra. A todos buenos días. Usted no diga y punto usted. No, porque usted no es...